Estos tallarines tienen una salsa llena de sabor con las gambas y las setas que estamos seguros que les va a encantar. Además es muy fácil de hacer y con muy pocos ingredientes. No olvides comentar qué receta te gustaría que preparemos próximamente. Vamos a comenzar limpiando nuestras gambas. Retiramos la cabeza y la cola. Y ahora separamos las patas y ayudamos a quitar el caparazón. Vamos a reservar las cabezas de las gambas, ya que las utilizaremos más adelante para darle mucho sabor a nuestro aceite de oliva. Este paso es opcional, pero a nosotros nos gusta retirar los intestinos de las gambas. Así que con ayuda de un palillo lo insertamos en el dorso de la gamba y lo rotamos. De esta manera vamos a ir jalando el intestino hasta que esté fuera de la gamba. Es un paso opcional, pero de esta forma quedan muy limpias las gambas. Ahora vamos a pasar con nuestro boletus deshidratado, que es una seta muy famosa de un sabor muy suave. Vamos a colocarlo en un bowl y añadiremos agua, la suficiente para cubrirlo. El agua debe estar un poco caliente, ya que va a ayudar a que se ablanden nuestras setas y sea más fácil cortarlas más adelante. Y como a Dani y a mí no nos gusta desperdiciar nada en la cocina, vamos a utilizar las cabezas de las gambas y las colocaremos en una olla con aceite de oliva que cubra el fondo. Las cocinamos hasta que hayan cambiado completamente el color. Ahora todo el sabor de la gamba se encuentra en el aceite y de esta manera va a añadir mucho más sabor a nuestra salsa. Una vez estén cocinadas, las retiramos y añadimos mantequilla, aproximadamente unos 50 gramos. Vamos a dejar que se derrita bien. Agregamos nuestras gambas y las vamos a cocinar a fuego medio. Hay que tener cuidado ya que se cocinan muy rápido y no queremos que queden secas. Mientras se cocinan podemos ver que nuestros boletus ya están hidratados y son muy suaves. Así que ahora vamos a pasar a cortarlos en pedazos medianos. Los añadiremos más adelante en la salsa. Esta es una seta que tiene un sabor muy especial, así que les recomendamos usarla. Pero también si no la tienen pueden seguir haciendo esta receta. Nuestros langostinos ya están cocinados. Han agarrado un poco de color, pero no se han secado, así que es el momento perfecto para retirarlos. Este aceite ya está lleno de sabor. Y ahora el siguiente paso es añadirle nuestros boletus. Los vamos a dejar que se cocinen por un minuto. Y posteriormente añadimos champiñones laminados. Vamos a dejar que se cocinen muy bien por unos minutos. Como puedes ver, ya han reducido su tamaño y ya son más suaves, por lo que ya están listos para el siguiente paso de nuestra salsa. Vamos a añadir a nuestras setas nata para cocinar. La añadimos directamente encima y lo vamos a mezclar bien hasta que estén bien incorporados todos los ingredientes. Ahora, para darle mucha más suavidad y cremosidad a nuestra salsa, vamos a agregar unos 100 gramos de mantequilla. Mezclamos muy bien hasta que la mantequilla se derrita. Y ahora el siguiente paso es sazonar bien la salsa. Agregamos pimienta negra molida y sal al gusto. Nos aseguramos de que esté sazonada como a nosotros nos gusta. Por último vamos a añadir los langostinos que hemos reservado antes. Ahora es importante que el fuego esté bajo, ya que de esta manera evitamos que se sequen nuestras gambas. Lo mezclamos todo muy bien y ya estaría lista nuestra salsa. Ahora solo tenemos que añadir nuestros tallarines ya cocinados y lo mezclamos todo muy bien. Queremos que toda la pasta esté cubierta de la salsa. Por último vamos a agregar el toque especial a la salsa con unos 50 gramos de mantequilla, que va a añadir mucha cremosidad a nuestra pasta. Y como ven, en tan solo unos minutos tenemos listos nuestros tallarines mar y montaña. ¡Hasta la próxima!